Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es jueves 1 de mayo del año 2025. Hoy estaba mirando a primera hora ahora las imágenes alrededor del mundo de los desfiles del 1 de mayo y de las manifestaciones y las marchas del 1 de mayo alrededor del mundo, y los trabajadores en sus idiomas y en sus pancartas llevan sus pedidos, ¿no?, de mejoras salariales, de mejores condiciones de trabajo, de mejores conquistas y mejores logros, ¿no?, para ellos como clase obrera, como trabajadores al fin y al cabo. Pero en el caso de Cuba es distinto. En el caso de Cuba, desde la madrugada, un país que todos los días tiene apagones, que falta el transporte público y demás, pues nada, son olas y olas de las gacelas esas, unos microbuses amarillos que circulan por la capital y que últimamente no han estado ni circulando porque el régimen dice que no tiene combustible por culpa del embargo, y las guaguas, los ómnibus urbanos y camiones y de todo, bueno, han estado circulando toda la madrugada rumbo a la plaza de la mal llamada Revolución para llevar a la pleyada de millones de cómplices y carneros de la dictadura que al fin y al cabo van a desfilar, pero no van a desfilar obligados, señores. Las imágenes que están poniendo a través de las redes sociales no muestran a un pueblo obligado, no muestran a un pueblo entristecido, no muestran a un pueblo cabizbajo, no muestran para nada a un pueblo que va a pedir ni a defender ninguna conquista, porque no tienen nada que defender ni nada que conquistar. Muestran una pila de delincuentes, borrachos, sinvergüenza, represores, descarados y cómplices de esa dictadura, que lo que están ahí es emborrachándose, están ahí celebrando las miserias del castrismo, están ahí mostrándole al mundo que quieren seguir con su mal llamada revolución, una revolución de apagones, de miseria, de falta de medicamentos, de hambre, de represión, de desgracia y de todo lo malo que pueda haber dentro de una nación. Esas son las conquistas que está defendiendo esa pandilla de millones de cómplices de esa dictadura opresora. Porque ¿qué puede haber ahí? Medio millón, 1 millón, 1,5 millones podrán lograr a todo tren llevar, pero ese 1,5 millones son los que sostienen la dictadura para que sigan viviendo en esa miseria los otros 5, 6 o 7 millones que quedan. La realidad es bien triste porque es doloroso, ¿no?, que el mundo que interpreta de otra manera estas cosas vea a cientos de miles de cubanos en varios grupitos dentro de esa más llamada Plaza de la Revolución desde las 3, 4 de la mañana, atrás de una conga arrollando con un vaso de ron en la mano y alegres y felices, ¿no? Dicen, bueno, pero ¿de qué miserias hablan? ¿De qué represión? ¿De qué falta de libertad? ¿De qué carencias? ¿De qué necesidades? Y eso es un pueblo alegre. Y es que el cubano después de 66 años se conforma a ser alegre, ¿no?, y a ser feliz, entre paréntesis, con tan poco, con una conga, con que no le quiten la electricidad ese día, con que en el trabajo le den una palmadita así en el hombro y un diploma diciéndole que gracias por tu participación en el desfile del 1 de mayo, y al final no va por ninguna de las conquistas en las otras latitudes del mundo. Los cubanos, los trabajadores salen y claman y desfilan un día como hoy. Esta es la triste realidad. La realidad del cubano es que son los mismos cómplices de sus propias miserias en una gran mayoría, y la otra gran realidad de esos cubanos es que cuando salgan ahora del desfile, muchos de ellos que andan bien vestidos con iPhone, se ve que no están pasando el trabajo que pasa el resto del pueblo cubano. Muchos de ellos son mantenidos desde aquí, desde los Estados Unidos, desde Europa, desde donde se encuentra un cubano que clama y quiere libertad, pero sus familiares, los que ellos mantienen, no quieren esa libertad, quieren seguir siendo mantenidos desde aquí para seguir defendiendo las conquistas de la más llamada revolución, que es la borrachera, la rumba, el guaguancó, la fiesta, la bachata, la miseria, la podredumbre y las desgracias, que es lo único que el castrismo les ha garantizado a los cubanos en estos 66 años. Que si estoy molesto, que si me siento avergonzado como cubano de ver que el propio cubano se autoflagela cuando sale a desfilar en favor de una dictadura que los tiene oprimidos por 66 años, claro que me siento avergonzado, claro que me siento triste, claro que me siento molesto, y claro que me siento burlado, como se deberían sentir todos los cubanos que viven en tierras de libertad, y que somos el sostén y que somos el apoyo a ese cubano que dentro de la isla prefiere seguir defendiendo las miserias del castrismo a alzar su voz por su propia libertad. Nosotros desde el exilio alzamos la voz,
nos desgastamos, nos desvelamos, pasamos madrugadas enteras pensando, ¿no?, en que un día Cuba sea libre, y ellos no desean esa libertad. Ellos lo único que desean es remesa, recarga, envío de paquetería, que los familiares vayan a Cuba y renten un carro y poder irse a Varadero y poder seguir en su vacilamiento, en su borrachera, en su desparpajo y viviendo de sus miserias, seguir siendo humillados, ¿no?, y pisoteados por una dictadura a la que ellos le sacan los dientes y van y le dan un respaldo total, desfilando un día como hoy, 1 de mayo. Por eso el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos del mundo deberían seguir cerrando al régimen opresor castrista, para que el pueblo cubano salga de su miserable confort, porque tienen un confort miserable todo el que es mantenido desde los Estados Unidos, desde la diáspora, y no sigan defendiendo a la miseria castrista, que un día a todos nosotros, los millones que vivimos fuera de Cuba, nos vimos obligados a salir. Porque nos vimos obligados a salir, pero nunca hemos podido salir de Cuba, porque hemos tenido que seguir siendo el sostén financiero y económico de esa dictadura a través de nuestros familiares. Yo les digo a ustedes que si usted se ríe con la dictadura, a usted le gusta las miserias en las que lo tienen sometido, pues usted simple y llanamente no debe recibir un medio de los Estados Unidos ni de ningún país libre. El familiar que haga eso es cómplice también de que esa dictadura que un día lo sacó, que un día lo obligó a salir huyendo de la miseria, de la falta de libertad, de la falta de derechos elementales, usted lo sigue manteniendo, usted también es cómplice de esa dictadura opresora castrista. Y por eso vamos a seguir alzando nuestra voz y vamos a seguir denunciando el castrismo por los millones de cubanos que hoy no están en la plaza de la mal llamada revolución, porque no tienen nada que celebrar, porque tienen hambre, porque han tenido apagón en todo este tiempo, porque no tienen medicamentos, porque están humillados, porque están viviendo en una Cuba cada vez más insegura, más churrosa, más miserable. Tenemos que seguir alzando la voz y tenemos que seguir luchando porque Cuba un día sea libre, para que estos 500.000 o 1,5 millones de cubanos cómplices de la dictadura, vivan entonces ellos con la vergüenza de ver una Cuba nueva, una Cuba libre para el resto de los millones que no quieren a esa dictadura opresora. Ibrián Alcarazo, saludos y bendiciones desde La Habana, Cuba. Saludos, mi hermano, bendiciones. Carmen Leonel, saludos y bendiciones. Alejandro Ramírez, hermano, todo está bien. Mi única preocupación es, si ya lo sabemos todo, ¿por qué está dicho que se espera para tomar verdaderas acciones reales contra Cuba, que le muevan el piso a la dictadura y que les haga tomar una actitud de irse? Pero qué actitud y qué mejora se le puede hacer. Tú no sabes que los gobiernos del mundo, el mismo gobierno estadounidense, interpreta este desfile del 1 de mayo como un respaldo del pueblo cubano al régimen opresor castrista. Si es el mismo pueblo cubano, el pueblo cubano es el mismo que con su desvergüenza, ¿no?, parte de ese pueblo, con su desvergüenza de participar en un desfile y estar feliz allí bailando con una conga y tomando ron, le está demostrando al mundo que a ellos les gusta su miseria, que ellos están felices con el castrismo, con el socialismo, con el comunismo y con todas las miserias que ellas encierran. Lamentablemente es así. ¿Por qué usted cree que un juez en New Orleans le negó a muchos cubanos que entraron por la frontera y fueron llevados ahí a las oficinas de inmigración de New Orleans? ¿Por qué les negaron la entrada al país y los mandaron para atrás de nuevo? ¿Sabes por qué? Porque ese juez de New Orleans, al ver las noticias, al ver lo que habla el mundo, dijo, no, si ustedes votaron por un presidente, ya los Castro no están en el poder, ya está un tal Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que es presidente de la República, y el pueblo votó por él. Así que ustedes ya no tienen, tenemos hasta embajada estadounidense allá. Entonces, yo pienso que sí, acciones que podría hacer el gobierno de los Estados Unidos. Marco Rubio debería presionar al presidente Trump, si es que de verdad quiere la libertad de Cuba, y lo primero que deberían hacer es levantar automáticamente la embajada de los Estados Unidos en La Habana, que fíjense ustedes que José Daniel Ferrer y Félix Navarro, dos cubanos opositores que han alzado su voz por la libertad de Cuba, dos presos políticos, han sido arrestados nuevamente y les quitaron el excarcelamiento del que fueron objeto en el mes de enero, por simple y llanamente, entre otras cosas, haber recibido al agregado de negocio de la embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, que los visitó a ambos, en Santiago de Cuba y en Matanzas. Entonces, si vemos cosas como esas, yo le digo a ustedes de que realmente el gobierno de Estados Unidos sí debería tomar acciones mayores. La comunidad europea también, o sea, todas las naciones libres del mundo deberían tomar acción urgente y
cortar todo tipo de lazo con el régimen opresor castrista, pero no es así, lamentablemente. Lamentablemente hay mucha complicidad de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea y de todas las naciones libres del mundo que tienen negocios con Cuba, que tienen comprometimiento con Cuba, los organismos internacionales como la UNESCO, como la ONU, el PNUD. O sea, ahora mismo las Naciones Unidas, el PNUD, sigue patrocinando programas de alimentos en Cuba, la FAO también, y siguen mandando millones y millones de dólares y toneladas de comida, y esas toneladas de comida van a parar a la shopping, van a pagar a los hoteles. Para nada nadie fiscaliza nada, cuál es el camino final que reciben ese tipo de ayuda, que deberían llegar directamente al pueblo, y vemos que todo es un desparpajo y todo es un relajo. Nosotros desde aquí hemos alzado la voz, nosotros desde aquí le escribimos al Departamento de Estado, le escribimos diariamente a Marco Rubio, le escribimos a la oficina del presidente Trump en la Casa Blanca, le pedimos por favor que arrecien las medidas y las sanciones contra el régimen opresor castrista, y realmente van por un paso, un plan paso, un tal plan pasos que no sé ni por qué paso va por los primeros pasos, y cuando llegue a 4 años el gobierno de Trump seguirá en los primeros pasos y seguirá la dictadura entonces lamentablemente en pie. Esa es la realidad, Alejandro, mi hermano. Odalis Reyes, a pesar de la cantidad de años que llevan los esbirros de esa dictadura, siguen aguantando de todo. Vergüenza debía darle ir a apoyar a Díaz-Canel para dar a conocer al mundo que en ese país no existe nada. ¿Sabes qué es lo que pasa, Odalis? Que ahora cuando se vayan para la casa, se van, les quitan la corriente, posiblemente muchos se tengan que ir a pie porque esas mismas guaguas que los llevaron no los puedan ni traer para atrás porque nada más que le echaron petróleo y gasolina para llevarlos hacia la más llamada Plaza de la Revolución, y entonces cuando tengan un poco de conexión, llaman por teléfono y le dicen, oye, hoy es día primero, tía, acuérdate de mandarme los $100, oye, la niña cumple años, mándame el paquetico, ¿me entiendes? Entonces la tía, el primo, el papá, la mamá, el cubano que vive aquí en el exilio, se hace así y se pone la mano en el corazón y le manda los $100, le manda el paquete, y seguimos sosteniendo este andamiaje que dentro de la diáspora y el exilio existe, de agencias de envío, de agencias de paquetería, de agencias de viaje, de agencias de poner remesas y recargas. Seguimos sosteniendo a la dictadura opresora castrista. Esto ha sido un aparato diabólico que está muy bien pensado, y la única manera de deshacerse de él es deshacerse directamente de la dictadura castrista, es cortarle toda la ayuda financiera que ese régimen recibe diariamente y que es el sostén de seguir manteniendo su aparato represivo y de seguir manteniendo su dictadura, que por 66 años ha estado violando los derechos elementales del pueblo cubano. La China Díaz, saludos y bendiciones para ti también. Leobardo Sánchez, saludos Juan desde Camagüey, un abrazo para ti también. Sinlay Guerra, muy cierto, que estoy de acuerdo con usted. Gracias, bendiciones. Mierda Díaz. 0 remesas, recargas y combos, a desfilar con hipoglicemia. Esa es la gran realidad. Muchísimos de los que ahí están en ese desfile, en esas manifestaciones, emborrachándose y bailando en esa conga, están con la ropa que el familiar le manda, están con el dinero, el ron lo compraron con el dinero que su familia aquí se lo quita con mucho cariño y con mucho corazón para que ellos puedan alimentarse un poco mejor que el resto del pueblo, y al final viven en la misma miseria porque siguen defendiendo la miseria del castrismo. Alejandro Ramírez, es a eso a lo que me refiero. Medidas contundentes de verdad y tomar actitudes serias y urgentes, como dijiste. Sí, mi hermano, yo sé que eso es lo que te refería, por eso fue que hablé del tema. Es así. Reidel Corojito Castellano Varona, que nadie venga a justificar que no se pueden quitar los negocios de envío a Cuba. Así mismo es. Circo sin pan, Vivia Aureta, así mismo es. Roldán Gil López, saludos y bendiciones para ti. Alejandro Ramírez, fíjate si el descaro es evidente, que aquí en mi región se va a la luz hasta 2 veces por día, y ayer no se fue en ningún momento, porque por él es así, es un descaro. Alejandro Ramírez, bendiciones. Roldán Gil López, se merecen 300 años de comunismo. Es doloroso, pero como decimos siempre, pagan justos por pecadores. Hay muchísimos cubanos hoy que no tuvieron nada ni que desayunar, que no van a la plaza de la más llamada revolución, que no van a desfilar en ningún pueblo de Cuba, en esos desfiles que van a hacer por el 1 de mayo, que tienen vergüenza, pero lamentablemente pagan por estos millones también de cómplices que se ríen con la dictadura, que bailan al son del régimen opresor castrista y que siguen siendo sus cómplices silentes y bulliciosos en muchos casos de todas las miserias en las que el castrismo los tiene condenados.
Andelier Camejo, saludos y bendiciones, Juan, desde Oscuristán. Bendiciones, mi hermano. Después de este desfile, prepárense, porque el régimen ahora aprieta un poco más la tuerca, ¿sabes? Siempre lo ha hecho y no va a dejar de hacerlo ahora. Ahora ellos, como ven esta masividad y esta felicidad que le están mostrando al mundo, pues se sienten ahora con el derecho, ¿no? De seguir reprimiendo, de seguir apretándole la tuerca, de seguir hambriando al pueblo cubano y se sienten más seguros y con más energía para seguirlos humillando, seguirlos explotando, seguirle violando sus derechos elementales y seguirlos condenando al hambre, a la miseria y a todas las desgracias en las que el castrismo tiene condenado al pueblo cubano. Yohandy Jardines, abajo la dictadura, hoy abajo, 1000 veces abajo, señores. Y nada, señores, les deseo un lindo día, seguiré monitoreando las noticias de lo que acontece en Cuba, veremos a qué hora les quitan la electricidad y a qué hora se acaba toda esta fiesta. El régimen, para congraciarse con estos carneros cómplices de la dictadura, pues el primer ministro en las últimas horas firmó un decreto, ¿no? Para darle también el día 2 de mayo, o sea, mañana viernes 2 de mayo, y 3 y 4. Y están convocando para todos estos días ponerle un buchito de luz en algunas plazas en las cabeceras de provincia para que los cubanos cómplices de esa dictadura vayan ahí a bailar, a emborracharse y a celebrar las miserias en las que el castrismo los tiene condenados. Alejandro Ramírez, los americanos deberían llamar al sistema comunista como organización terrorista. Por supuesto, llamaron al Tren de Aragua, han llamado a los carteles mexicanos, llaman a la Mara Salvatrucha como terrorista, pero no se atreven a decir que el Partido Comunista de Cuba es la mayor organización terrorista de Latinoamérica y del Caribe en los últimos 66 años. Esa sí es una organización terrorista. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Narcochavista, que es como yo le llamo, también debería ser considerado como una organización terrorista. El Frente Sandinista para la Liberación Nacional de Nicaragua, la organización de Daniel Ortega, también debería ser constitutiva, ¿no? y considerada por parte de las autoridades estadounidenses como otra organización terrorista. Porque estas organizaciones terroristas son las que tienen metido dentro de los Estados Unidos a muchísimos cómplices, testaferros y criminales que en un momento determinado pudieran hacer muchísimas acciones en contra de la libertad y de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es una gran realidad. La tiza, todo está tan degradado que te aseguro que muchos que están en el exilio quieren seguir viendo una Cuba secuestrada y miserable, porque cada día me convenzo más que lo malo que es el pueblo cubano. Total respaldo. Todos estos que tienen agencias de envío, agencias de viaje, agencias de paquetería, que están haciendo muchísimo dinero desde las dos orillas con el drama cubano, con la desgracia, con la situación en la que viven la mayoría de los cubanos por culpa de esa dictadura opresora, por supuesto que no les conviene para nada y son cómplices de esa dictadura. Coincido totalmente contigo, la tiza. Así mismo es. Reidel Corojito Castellano Varón, al final en el mundo tenemos que unirnos para lograr una ley que lleguemos a la prohibición del comunismo a nivel mundial por todos los crímenes y asesinatos cometidos. Así mismo es. Alejandro Ramírez, estas son las medidas frontales que se necesitan. Nada, mi gente, les deseo un lindo jueves, que Dios me los bendiga, que tengan un lindo día. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es mi página La Tijera. Bendiciones.